En los últimos días causó mucha polémica una decisión de la Cancillería argentina a cargo de Felipe Solá de retirarse de las negociaciones del Mercosur, un ente supranacional, como todos conocemos, que integra la Argentina con otros países desde hace ya muchísimo tiempo. Uno se acuerda cuando empezó en esa sociedad casi en soledad con la hermana República Federativa del Brasil. Se retiró por desacuerdos con algunos tratados que se quieren llevar adelante por ejemplo, con Corea del Sur. Alguien que integra el mismo palo, por así decirlo, que es dirigente de uno de los partidos que integra el Frente de Todos y que ha sido funcionario de la Cancillería, como Eduardo Sigal, ha brindado su testimonio en esta nota exclusiva con El Enfoque Provincial aquí por FM Keops. Vamos a compartir entonces la nota con Eduardo Sigal. ¿Qué tal, Eduardo? Una pregunta para hacerte que tiene que ver y mucho con una novedad de las últimas horas, que es no sé, te vamos a preguntar a vos, ¿es un retiro de la Argentina del Mercosur? ¿Es una salida temporaria? ¿Es una pateada de tablero lo que hizo el canciller Felipe Solá con los socios del Mercosur, con los tratados que se estaban haciendo con Corea y otros países? No es un retiro del Mercosur. Creo que ha sido poco feliz, en mi opinión, el comunicado tanto de la Cancillería paraguaya, que ejerce la presidencia pro tempore, como la argentina, que llevó a una confusión planteándose de que lo que la Argentina no iba a hacer es participar en las mesas de negociaciones que se estaban planteando con Corea, con India y con otros países. Te doy mi opinión en ese sentido. Yo creo que de acuerdo a la normativa, a los estilos, a los usos y costumbres del Mercosur, siendo yo un hombre que está fuertemente identificado con Alberto Fernández, creo que ha sido un error político plantear esto, porque el Mercosur tiene los recaudos suficientes como para que nadie le imponga nada a nadie, y el que se va de una mesa de negociación en realidad lo que termina haciendo es convalidando esa negociación. Claro. Digamos que uno no hace las cosas en función de que lo estén mirando alrededor del mundo, no hace las cosas que más convengan al país, pero juntemos este tema del Mercosur, el tema de la renegociación con la deuda, el tema de que pueda haber un default, todo esto va a ir en detrimento de la imagen del país en el concierto internacional. No, mira, hoy el mundo está en un proceso de emergencia. Tenemos más de 180 países que están sufriendo los efectos de la pandemia. Argentina, creo que al contrario, está muy bien vista tanto por la Organización Mundial de la Salud como por los distintos organismos internacionales, por la decisión con que el presidente Alberto Fernández tomó este tema y el acompañamiento que el pueblo argentino, los que hoy podríamos llamar oficialistas y opositores, si hablamos en el término político, pero la amplia mayoría de la sociedad está acompañando esta cuarentena, las medidas que se han tomado, y creo que estamos teniendo resultados exitosos. Pero volviéndote atrás en el tema del Mercosur, que tiene que ver con esto, en mi opinión, lo que se está expresando en este retiro de las negociaciones es justamente tratar de plantearle al resto de los socios que el tema del coronavirus, la pandemia que estamos viviendo, tiene que ser preocupación principal. Hoy no hay condiciones en la Argentina, ni debería haberla en el resto de los países, para concentrarse en temas como las negociaciones comerciales. Dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, saliendo de esta emergencia, es probable que sí. Lo que parecería que países como Brasil, donde tienen un presidente como Bolsonaro, que ha subestimado permanentemente los efectos y las consecuencias que va a traer la pandemia, lleva en definitiva a que quieran poner el pie en el acelerador. Y en el caso de Paraguay y Uruguay, te lo voy a decir muy francamente, de alguien que tiene experiencia en todo esto,
Como ellos tienen poco desarrollo industrial y ponen poco en riesgo en estas negociaciones, la verdad, acompañan la iniciativa que está teniendo Brasil en este momento. Ojo en esto, ojo, yo comparto la preocupación de los industriales de Brasil, de la Federación de San Pablo y de los industriales argentinos, de los productores argentinos y brasileños, con esta depresión que está habiendo en la economía mundial, con la disminución del comercio internacional que se está produciendo. Hay un excedente enorme en China, en Corea, en India, que son países fuertemente productores, no solo de materia prima, sino de productos de manufactura de origen industrial y de productos tecnológicos, y nos pueden terminar invadiendo a nosotros. Ahora, el retiro de las negociaciones, en mi opinión, es un error político. ¿Por qué? Porque existe un artículo. Primero hay un tratado, que es el Tratado de Europreto, y allí hay un artículo, el número 37, que dice con claridad que todas las negociaciones se tienen que realizar por consenso de los socios, y eso está a su vez sustentado en distintos antecedentes y en distintas resoluciones que el propio Mercosur ha tomado. Por lo tanto, si Argentina forma parte del proceso negociador y Argentina dice no estoy de acuerdo, no se puede avanzar en ese acuerdo. En ese sentido es que yo considero un error táctico el que se está cometiendo, pero no cuestiono la validez de la posición política que hay detrás de todo esto, que no es momento para una negociación de comercio, de libre comercio en el mundo en este momento. Estaba, más allá de que uno diga, bueno, es una posición tibia, híbrida, estaba la posibilidad de, por ejemplo, firmar un consenso y decir o hacer algunas observaciones como nota al pie, en este caso, con estos tratados que Argentina rechazaba. Yo, la verdad, no conozco que se haya avanzado en los tratados. Me parece que lo que se está queriendo avanzar es en las negociaciones. Cuando yo fui subsecretario, yo firmé un tratado con India en nombre del presidente en ese momento, de Néstor Kirchner. Viajé con Lula, con otros presidentes a firmar ese tratado. Es un tratado de lo que llamamos de pias fijas, es en las cosas que somos complementarios y no en las que somos competitivos. Y no avanzamos más que eso, porque la verdad, ni Argentina ni Brasil están en condiciones de competitividad para poder desplegar un tratado de libre comercio omnicomprensivo, que tome todos los aspectos como reglas de origen, controversias y otro tipo de cuestiones que bueno, me parece que esas son demasiado específicas, pero que no estamos en condiciones de firmar en este momento. Podríamos primero formar parte de la negociación. La negociación con la Unión Europea llevó 20 años y no está concluida, en mi opinión. ¿Qué necesidad hay de retirarse ahora en una negociación que a lo mejor puede llevar 1, 2, 3, 5, 10 años claro, por delante? Claro, está. La última, Eduardo, por ahí tiene que ver con esta, no sé si mito o fantasía, con el tema de que somos Brasil dependientes y que gran parte de la economía de la Argentina depende y mucho de cómo le vaya a Brasil. ¿Esto en qué puede afectar esa relación con nuestros en hermanos? Muchos aspectos. En muchos aspectos. Primero, nosotros tenemos un Mercosur que tiene un arancel externo común y tiene liberalizado el comercio hacia su interior. Cuando uno empieza a patear alguna de las patas de la mesa, no sabe cómo van a terminar acomodándose las fichas en caso de que haya fichas de ajedrez sobre el tablero. Y si hay agua, es probablemente que algo se desparrame. Entonces yo creo que hay que manejar con mucho cuidado. Argentina tiene como principal socio comercial a Brasil, hoy muy parejo con China, tanto en las exportaciones como en las importaciones. Entonces, me parece que más allá de los gobiernos, más allá de los signos ideológicos, más allá de las cuestiones coyunturales, hay que rescatar el carácter estratégico de la integración regional para insertarse en un mundo global, en un mundo que no sabemos cómo va a terminar después de la pandemia,
que seguramente en muchos aspectos va a ser distinto, pero que va a seguir siendo globalizado como ha sido globalizado el coronavirus, también va a seguir siendo globalizado en materia de comercio, en materia de producción, en materia de industria, y por lo tanto me parece que hay que cuidar mucho la relación y hay que ser pragmáticos en la relación con los socios que uno tiene, en este caso en el Mercosur. Bueno, Eduardo Sigal, muchísimas gracias por este contacto. No, muchas